Y la palabra de Dios dice: les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no pueden tener parte en el reino de Dios. Pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre, y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. En ese fragmento bíblico encontraremos 3 verdades que debemos atesorar en nuestro corazón en estos tiempos difíciles que vivimos. Porque la muerte fue vencida, necesitamos entonces, en primer lugar, ser transformados. De los versículos 50 al 53. Recordar qué fue lo que se ganó. Los versículos 54 al 57. Y por último, porque la muerte fue vencida, necesitamos ser exhortados. Así que entramos al primer punto de la necesidad de ser transformados. La higiene y la esterilización es necesaria y básica para entrar a un quirófano. La razón es evitar la contaminación, la entrada de virus y bacterias que pueden transmitir infecciones y evitar contaminaciones. Permítame narrarles el siguiente fragmento bíblico. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Eso es lo que pasaría con usted y conmigo si nos presentamos a la presencia del Señor sin ser transformados. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: les declaro que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Todos somos terrenales y procedemos de Adán. Y esa es nuestra condición. Pero también estamos unidos a Cristo y por lo tanto tenemos una esperanza. La esperanza de la resurrección en un cuerpo eterno que estará reinando con Cristo para siempre. En la actualidad estamos llevando la imagen de lo terrenal, pero aguardamos con una expectativa el día en que llevaremos la imagen celestial.
No podemos entrar en gloria ni ver a nuestro Salvador en nuestra condición actual, hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Es imperativo que esto ocurra, que lo corruptible se vista con lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Nada parecido con lo que voy a comentar, pero puede darnos una idea de por qué necesitamos ser revestidos en nuestros cuerpos. Los astronautas dependen de unos trajes espaciales para sostener tanto el aire que necesitan para respirar, como también la presión que necesitan para poder vivir en el vacío del espacio. Los trajes espaciales ayudan a mantener un nivel de temperatura cómoda para los astronautas, que ésta no sea ni muy caliente ni muy fría. Solo de esa manera ellos pueden estar fuera de la atmósfera. De otra manera, los cuerpos se desintegrarían, ya sea al salir o al entrar a la atmósfera. No es nada parecido con lo que tú y yo viviremos cuando nuestros cuerpos sean transformados. En el Edén, Adán y Eva, a pesar de haber sido formados del polvo, gozaron de la presencia íntima de Dios sin ninguna restricción. La sencilla razón es muy simple. El cuerpo no se había contaminado con el pecado. Por eso podían gozar de la presencia de Dios, porque Dios mismo se movía en el Edén. Por eso es importante y necesaria que nuestros cuerpos sean transformados, que estos cuerpos contaminados y corruptos sean quitados y puestos en nosotros unos cuerpos glorificados. Nuestro ADN en Adán es pecado. Nuestro ADN en Adán es pecado. Necesitamos el ADN de Cristo en nuestros cuerpos para poder estar en presencia de nuestro Rey y Salvador. Necesitamos quitarnos este viejo cuerpo que tenemos, este cuerpo de pecado. El mismo apóstol Pablo hace la comparación entre Adán, entre el primer Adán y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, de los versos 12 al 21, diciendo: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay justo ni alguno, dice la palabra de Dios. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Adán no fue capaz de cumplir con la encomienda de permanecer sin pecado. Él decidió pecar, y Adán, al pecar, ese pecado permeó en todos y cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros no podemos decir que no somos pecadores. Traemos el pecado de Adán. Pues el pecado de un solo hombre trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Él tenía que vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, y tenía que llevar la muerte que tú y yo merecemos llevar. De tal manera que en la cruz del Calvario la ira de Dios Padre se derramó sobre él, cuando esa ira estaba destinada para ti y para mí. Él satisfizo la ira de Dios, y por ese sacrificio es que hemos sido reconciliados con el Dios Padre. Pues el pecado de un solo hombre trajo muerte a muchos.
Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Así que usted y yo estamos totalmente condenados. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos ante los ojos de Dios. La justicia de Cristo es imputada en nosotros. Y es por eso que podemos presentarnos como justos ante el Padre, a pesar del pecado que cargamos. A pesar de que somos culpables, podemos presentarnos ante el trono de la gracia, suplicando que el perdón de Jesucristo, el perdón logrado por Jesucristo en la cruz del Calvario, sea puesta en nosotros. De esa manera reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Pues el pecado de un solo hombre, sigue diciendo el apóstol Pablo, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amado hermano, no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el perdón. No hay nada, absolutamente nada, de lo que usted y yo podamos hacer para poder reconciliarnos con Dios. No podemos decir que el 99.9% corresponde a Dios en el proceso de la salvación y el 1% le corresponde a usted, porque eso sería una mentira, sería una herejía. La salvación al 100% viene de Dios. Usted no hace nada, ni siquiera lo merece. Es por gracia que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Así es, dice el apóstol Pablo, un solo pecado trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Usted podría alegar en su defensa, yo no estuve presente en el jardín del Edén cuando Adán pecó. Pero tampoco puede imputarse la justicia de Cristo diciendo, porque usted no estuvo tampoco en el Gólgota cuando Cristo dio su vida por ti. De tal forma que ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, en Adán, tú y yo somos pecadores. En Cristo somos declarados justos. Es por eso que necesitamos entonces ser revestidos, transformados, para que lo que se pudre se vista de lo que no se pudre. Necesitamos cambiar nuestro ADN. No estoy diciendo que no vayamos a pecar mientras estemos de este lado de la eternidad. Vamos a pecar, pero en Cristo tenemos esperanza. Es entonces por eso que necesitamos ser transformados. Pero no solo necesitamos recordar por qué tenemos que ser transformados, sino también tenemos que recordar qué fue lo que se ganó cuando Cristo dio su vida en la cruz. Usted podría decirme, se ganó la vida eterna. La vida eterna, déjeme decirle que sería la consecuencia porque el punto principal que Cristo ganó al ofrecer su vida por ti y por mí es la reconciliación con su Padre, el perdón de pecados y en consecuencia la vida eterna. Si piensas que la vida eterna se ganó y luego el perdón de pecados, es incorrecto. Primero se ganó el perdón de pecados y luego la vida eterna. Porque a pesar de eso, todos y cada uno estaremos en la eternidad. Ahora, ¿cómo estarás tú en la eternidad o cómo estaré yo en la eternidad? Esa sería la pregunta. ¿Estaré como alguien que ha sido redimido o estaré del otro lado, de que no fue redimido? Necesitamos recordar qué fue lo que se ganó. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito.
La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La consecuencia de la desobediencia de Adán fue dicho por Dios cuando Dios creó al hombre. Y Dios dijo en el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después lo puso en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios habló de la muerte espiritual, pero también de la muerte física como consecuencia del pecado. Al momento que el hombre tomó el fruto prohibido del árbol que le dijeron que no tomara, del conocimiento del bien, en ese momento él pecó, desobedeció a Dios. Hubo una separación total del hombre con Dios, porque él corrió a esconderse de manera inmediata. Él huyó de la presencia de Dios. Aquella comunión que tenía íntima con Dios, en la que Dios se paseaba en el huerto del Edén, el hombre huyó, se escondió, porque había roto lo que Dios había mandado que no hiciera. Había pecado contra Dios. La separación espiritual. Pero también vendría la muerte física como consecuencia del pecado. Porque Dios en su misericordia, véanlo de esta manera, Dios en su misericordia sacó a Adán del Edén. Porque si Dios no hubiera sacado a Adán del Edén, Adán pudiera haber extendido la mano para tomar el fruto de la vida. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toma el fruto del árbol de la vida y lo come? Entonces vivirá para siempre. Entiende la consecuencia de que en pecado tomar el fruto del árbol de la vida. El hombre estaría viviendo en continuo pecado y separación de Dios. No tendría la oportunidad de ser reconciliado con Él. Por eso en su misericordia Dios lo echó fuera del Edén, lo sacó. Es parte de la misericordia de Dios. Siendo Dios un Dios justo, no pasaría por alto el pecado del hombre. Pero sabemos también que Dios es un Dios misericordioso. Su palabra lo dice: lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, en esa misericordia, Dios proveyó en su Hijo el medio para reconciliarnos, otorgándonos el perdón de nuestros pecados y regalándonos la vida eterna. Génesis 3:15, el protoevangelio. Desde ese momento Dios estaba declarando que vendría un Salvador, el postrer Adán, a cumplir todas y cada una de las exigencias de la ley y vivir conforme a lo que Dios había establecido, de tal manera que nos iba a reconciliar con Él. Amado hermano, si Jesús no es tu Salvador y Rey y tu Señor, no podrás decir a viva voz lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo enfrentas la vida? ¿Cómo enfrentarías la muerte? El aguijón de la abeja tiene unas puntas laterales que al entrar cuando pica, estas impiden que se pueda retirar el aguijón fácilmente. Así que la abeja, en su desesperación, al intentar sacarlo, ella misma se desprende parte de sus órganos vitales y muere. Así está la muerte, sin aguijón, agonizando.
El pecado, amado hermano, fue derrotado en la cruz del Calvario, cuando Cristo sufrió la muerte que tú y yo deberíamos sufrir. Y la muerte fue derrotada en el sepulcro al tercer día, al resucitar de entre los muertos, para garantizarnos que tú y yo también resucitaremos el día de mañana. El pecado fue derrotado en la cruz y la muerte en el sepulcro. Entonces podríamos decir, como dice el título del libro del autor John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Vuelvo a repetir, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. O sea, la muerte ha muerto en la muerte de Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirlo de esta manera, el mismo apóstol Pablo lo escribe a los colosenses. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, también fueron clavadas las actas de los decretos que había contra nosotros, quitándolo de por medio y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos sobre la cruz. Es decir, todo aquello que te acusaba, todo aquel pecado pasado, presente y futuro, fue clavado en la cruz para anular esa acta de decretos que había contra ti y contra mí. Todo lo que el aguijón podía hacer por medio del pecado y por medio de la ley, en la cruz fue clavado. Y Jesús dijo, consumado es. No hay nada más que tengas que hacer. No debes temer a la muerte. La muerte fue vencida. Por lo tanto, tu muerte es el cerrar los ojos de este lado de la eternidad, con la certeza de que los abrirás en la presencia del Rey de Reyes. ¿Es una realidad esto en tu vida? O como dirían en la película Piratas del Caribe, ¿le temes a la muerte? No digamos que morir duela, que llorar la partida de un ser querido es doloroso, que vivir un tiempo de enfermedad terminal también lo es. Ver partir un ser querido no es nada fácil. Vivir en carne propia lo que el pecado está haciendo también es doloroso. Pero tenemos esperanza. La esperanza es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios de toda consolación y que Él venció a la muerte. Para los hijos de Dios, la muerte es la entrada a la gloria eterna, es la puerta al gozo eterno, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, donde tu cuerpo será transformado, no tendrás dolores, ni llanto. No sé ni cómo imaginarlo, pero tu cuerpo será transformado y verás a tu Salvador cara a cara. La palabra de Dios dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser tu muerte ante los ojos de Dios y de la gente que te rodea? ¿Tu muerte será estimada ante los ojos de Dios? ¿Tus seres queridos deberán partir con la esperanza de que nos volveremos a reunir el día de mañana? ¿Qué palabras escucharás cuando cierres los ojos del lado de esta eternidad y las abras ante la presencia del Señor? Te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O escucharás decir, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, separado para el diablo y sus ángeles.
Esas dos frases se encuentran en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Lo primero en el 23 y el segundo en el versículo 41. En el mismo capítulo están estas dos verdades. Si es lo primero, amado hermano, entonces podremos decir todos juntos, exaltando el nombre del Señor: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo esto: estas palabras son verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 7 y 9. Dios no está mintiendo. Seremos invitados a las bodas del Cordero. Somos parte de una iglesia. La iglesia de Jesucristo es la novia de Él. En las bodas tradicionales, a la novia es a quien se le exalta. Mira qué bien vestida está la novia, qué elegante. Dicen que no hay novia fea el día de su boda. Pero en las bodas del Cordero, el que será exaltado, el que será honrado, es el novio que dio la vida por la novia. Y su santidad deberá ser reflejada en la novia. Eso fue y eso es lo que se ganó en la cruz del Calvario. Así que, amado hermano, hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación, en la que si tú no conoces al Señor Jesús, a través del Espíritu Santo que obra en tus vidas, puedes reconocer tu necesidad y venir ante Él suplicando su perdón. Entonces podrás decir a viva voz y repetir el verso 55, que la muerte ha sido vencida y que tú vas camino al cielo. Pero ya hemos visto que necesitamos ser transformados. Hemos recordado que se ganó en la cruz del Calvario, que hemos ganado el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Jesucristo ganó eso para ti y para mí, y también ganó la vida eterna. Pero entonces necesitamos ser exhortados, como está en el versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo cierra este capítulo con este versículo, recordándole a la audiencia original, recordándole a la iglesia que recibió la carta y también a nosotros, que tú ya sabes todo lo que hemos visto en el capítulo 15, de que la muerte fue vencida, de que Jesús fue muerto y crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día, que ese es el evangelio que se tiene que predicar día tras día. He hecho analogía, dice el apóstol Pablo, entre la semilla que se siembra y lo que tiene que salir. Les he explicado todo, que ustedes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces, ¿para qué tienen que saber todo esto? Dice el apóstol Pablo. Tienen que saberlo para que se mantengan firmes, inconmovibles y progresen en la obra del Señor. Eso es también para usted y para mí, sabiendo que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Para mantenerse firme, pues es muy simple la definición. Mantengo firme el curso del auto, lo mantengo derecho, sin mirar a diestra ni siniestra. Mantengo fijo a donde voy. Creo que los que han ido en alta mar saben cómo mantener el rumbo de un barco fijo hasta llegar a puerto seguro.
De tal manera que usted y yo lo que tenemos que hacer es mantenernos fijos y no estar sujetos a cambio. La palabra de Dios lo dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Remarca el apóstol Pedro, usted y yo tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. La manera de crecer en la gracia y en el conocimiento es a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Está en la palabra de Dios. Luego el mismo apóstol Pedro le dice en su primera carta, en los versos 5 y 10, dice, luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. De tal manera que el apóstol Pedro está diciendo, no van a vivir en un helecho de rosas. La vida cristiana se vive, se sufre. No está diciendo que una vez que vengas tú a los pies de Jesús, todas tus enfermedades desaparecerán. De ninguna manera. No está diciendo que pasarás escasez económica o escasez en tu casa. No está diciendo que una vez que vengas a los pies de Jesús, tu relación matrimonial va a ser la mejor. Al contrario, dos pecadores viviendo juntos, pero que en el proceso de caminar juntos se van santificando uno al otro. Por eso debemos mantenernos firmes. Estar firmes es tener la mirada fija, sin mirar a diestra ni a siniestra. Luego el apóstol Pablo les dice, manténganse inconmovibles. La definición es muy simple, dice que no se puede conmover o alterar. Se mantuvo inconmovible ante sus lágrimas. Entonces, inconmovible es que nada debe hacerte cambiar. Debe ser constante en la obra del Señor. Nada debe distraerte. Es bien sabido que solos no lo podemos hacer. Si Jesús no está con nosotros, pues seremos movidos de un lugar a otro, llevados como olas. Pero si estamos firmes en la roca que es Cristo, no vamos a ser movidos, porque estamos afianzados en Jesucristo, que es la roca. Se dice de un náufrago que nadó hasta una roca y se mantuvo en ella hasta que fue rescatado. Sus rescatadores le preguntaron, ¿tuviste miedo? La respuesta fue, las piernas me temblaban, pero la roca se mantuvo firme y me dio seguridad. Tú puedes cambiar. El Señor no cambia. El Señor es fiel. Él lo prometió y lo será hasta el final. Dios es fiel. Él prometió y lo cumplirá hasta el final. La fidelidad de Dios, amado hermano, es a prueba de la infidelidad del hombre. Nada hará cambiar a Dios de lo que Dios ha dicho. Nada cambiará el amor de Dios hacia ti, porque Dios permanece fiel.
Por eso dice el Señor: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Si tú crees en Jesucristo, no vas a tambalearte, amado hermano. Te aferrarás a Él. Vendrán tormentas, vendrán tempestades, pero permanecerás agarrado de la roca, o la roca te agarrará a ti, que es Jesucristo. Jesús dijo: ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en Él todo el edificio bien armado se va levantando hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amado hermano, conocemos que seremos transformados, por lo tanto, estamos llamados a mantenernos firmes, inconmovibles, para que podamos progresar en la obra del Señor. Cuando hablamos de progresar, no es más que avanzar cada día en la obra que hacemos. Independientemente de la tarea que realizas, cuando dices voy progresando, es porque vas marchando cada día, aumentando, haciendo más de lo que venías haciendo. No te quedas estancado. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia: avancen, progresen en el trabajo del Señor. Progresa en tu vida cristiana. Sigue adelante. Esto no significa que no vayas a pecar, pero en Cristo tienes esperanza cada día, de vivir el Evangelio cada día, de venir a los pies de tu Señor y suplicar que su gracia sea suficiente. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, del escritor John Bunyan, y este libro trata de un hombre que emprende un viaje desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Usted y yo estamos camino a la ciudad celestial. Así que en el camino pasarán N cantidad de cosas, pero mientras mantengámonos firmes en el Señor, llegaremos a la ciudad celestial. Este libro, que nos lo han leído, nos recuerda que ser cristiano no es tarea fácil ni cómoda. En el camino a la eternidad se requiere de esfuerzo y perseverancia, y sobre todo que, a pesar de los tropiezos, las desgracias, lo importante no es perder el rumbo, estar firmes, inconmovibles. Después de 40 años de fiel servicio al Señor, el misionero Henry Morrison y su esposa regresaban a Nueva York. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: mira esa multitud que nos espera, no se han olvidado de nosotros. Sin embargo, desconocido para Henry, en el barco se transportaba también el presidente Roosevelt, que regresaba de un viaje de caza. En medio de la música y gran fanfarria, mientras la gente aplaudía, Henry y su esposa se marcharon lentamente sin ser notados. Durante los siguientes días y semanas, Henry intentó sin éxito dejar el incidente atrás. Su esposa entonces le dijo: debes decirle esto al Señor y resolverlo de una buena vez. Henry se fue a su habitación, se arrodilló y derramó su corazón al Señor. Después de un tiempo en su habitación, salió y su rostro reflejaba paz.
Su esposa le dijo: parece que se ha resuelto el problema. Henry le dijo: el Señor lo resolvió por mí. Le conté toda la amargura que hay en mi corazón al no ser recibido como el presidente. Imagínense, haber trabajado 40 años como misionero. El Señor me dijo: Henry, tú no has llegado a casa. Amado hermano, tú no has llegado a casa. Tienes tu boleto de entrada, pero sigues de este lado de la eternidad. ¿Qué es lo que haces cuando tienes que irte de viaje? Te preparas, te cuidas y trabajas. Usted y yo estamos en el ya, pero todavía no. Ya tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la entrada a la vida eterna, pero seguimos de este lado. Seguimos de este lado. ¿Partiremos algún día? Eso es seguro. No hay nada que lo cambie. Todos pasaremos por la muerte. Pero en tanto eso suceda, amado hermano, debemos mantenernos firmes, inconmovibles y progresando en la obra del Señor, sabiendo que pronto lo veremos cara a cara. Entonces, vivamos la vida que Él nos ha regalado y sigamos trabajando en la obra del Señor, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Recordemos entonces, seremos transformados. Se ha ganado el perdón de nuestros pecados. Hemos sido exhortados a mantenernos firmes, inconmovibles y progresando en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias.